y de procedimientos y de costumbres que desaparece, que sale del mapa, literalmente, y que tiene que ser sustituido por otro conjunto, por otro sistema, por otro aparato de instituciones, normas y autoridades. En ese sentido, pues, la independencia para la generación de San Martín y de Bolívar, y de Morelos y de Hidalgo, y de Miranda y de todos los padres fundadores es un problema, y es un problema brutal, es un problema monumental, un problema para el cual difícilmente podían estar preparados, y podían estar preparadas nuestras sociedades. Pero es además un proyecto, claro, es un sueño, es una utopía, porque se trata de crear América, de construir una patria grande y de seguir de alguna manera el gran proyecto de la Ilustración europea, que, como decía, es el proyecto de sociedades justas e igualitarias y fraternales, organizadas bajo el imperio de la ley, que no respondan sino a la razón de la ley y a la ley de la razón, y que recojan ese enorme tesoro de ideas, de libros, de textos legales, de textos científicos, de textos literarios que forman, pues, toda la Ilustración europea. Y la forma en que esta primera generación de padres fundadores, en mi opinión, responde a ese reto, responde a ese problema del vacío y a ese reto del proyecto, a ese desafío de la construcción nacional, va a resultar al mismo tiempo muy brillante, deslumbrante en muchos aspectos, pero también profundamente trágica, con consecuencias que todavía estamos pagando. ¿Por qué? Porque los padres fundadores toman una decisión, para bien y para mal, sin nosotros, pero en nombre de todos nosotros. Construir las naciones antes de los estados, construir los estados antes de las naciones y sin las naciones, porque no podía construirse una organización republicana, liberal y democrática, a imagen y semejanza de la británica, pero sobre todo de la francesa y de la estadounidense, en sociedades mestizas, mulatas, de castas heterogéneas, atravesadas por enormes abismos sociales, económicos, políticos y culturales, que eran las que había en las colonias españolas de América en 1800 y en 1810. Y por tanto, los padres fundadores deciden, a ciencia y paciencia, importar sin aclimatar e imponer sin participación alguna las estructuras liberales y democráticas británicas, francesas y estadounidenses en diferentes combinaciones, con aportes originales también, con contribuciones propias, para establecer desde arriba y desde afuera, por la fuerza, con una enorme violencia institucional y normativa, los esquemas republicanos y constitucionales de la democracia formal, de la democracia representativa, en sociedades que no correspondían, porque no podían corresponder a una mínima homogeneidad, a una mínima igualdad, a una mínima integración. Es decir, en sociedades donde no había naciones, donde no podía haber naciones. Con la pretensión, en esto al menos Bolívar es profundamente lúcido y clarividente, con la pretensión de que una vez impuestas esas instituciones liberales y republicanas importadas de la Gran Bretaña, de la Francia revolucionaria y de los novísimos Estados Unidos de América, fuera posible en una o dos o tres generaciones, para 1830 o 1850, extraer naciones de esos marcos institucionales y normativos que se impusieron en diferentes combinaciones, repito, y con diferentes grados de éxito y de fuerza en las antiguas colonias españolas de América. Eso va a generar, por tanto, en mi opinión, una enorme tensión, una profunda distancia muy fuerte
cargada de energía entre las formas y las normas del Estado y del gobierno, de una parte, y la materia, la realidad cotidiana de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales de los individuos, de las familias, de los grupos, de las comunidades. Y esa tensión estructural, esa distancia, ese abismo entre las formas del Estado y del derecho, por una parte, y las materias y las realidades y las relaciones y las costumbres cotidianas que venían desde la época del descubrimiento y que eran el resultado de un formidable proceso de mestizaje, pues van a generar esa tensión, ese contraste, esa contradicción, van a generar dos tradiciones latinoamericanas que todavía estamos padeciendo, con resultados pues tan obvios que sobra insistir en ellos. Me refiero por un lado al autoritarismo en sus diferentes modalidades, caudillismo, y a la política de la guerra civil, como yo me he permitido denominarla en alguna ocasión, es decir, a la propensión a los conflictos armados internos, o mejor dicho, al uso de la lucha armada y de la violencia política como una metodología legítima, entre comillas, para reivindicar intereses y para solucionar conflictos. Por tanto, ese contraste entre las formas del Estado y del derecho y las realidades y las materias de la sociedad civil van a producir, por un lado, autoritarismo, caudillismo y militarismo, y por otro lado, una propensión que en países como Colombia, por ejemplo, es ya virtualmente patológica a la utilización de la lucha armada y de la violencia política para representar intereses y para zanjar conflictos. Y en el medio de esas dos tendencias políticas muy fuertes, muy arraigadas, muy extendidas en la región, podemos observar cómo el propio discurso constitucional, la propia retórica de las constituciones y de las leyes, que se inicia en el momento mismo de la fundación de los estados nacionales tras la ruptura del vínculo colonial con la metrópoli, el constitucionalismo empieza a jugar también un papel profundamente ideológico, extraordinariamente habilidoso y astuto desde el punto de vista de la simulación de la democracia y de la producción de un consenso político que es siempre precario, que es siempre insuficiente, que está siempre al borde del abismo y que por tanto supone siempre una nueva reforma constitucional ilegal. Hay siempre reformas constitucionales ilegales en la agenda de todas las sociedades latinoamericanas en los últimos 200 años. Yo he estudiado particularmente el caso colombiano, como es obvio, y les ofrezco simplemente un dato. Entre 1810 y 1886, es decir, en 75 años, Colombia tuvo 15 constituciones nacionales. Y a partir de 1886 tuvo una constitución que sobrevivió hasta 1991 y que fue reformada 67 veces. Por tanto, no basta simplemente registrar la estadística y decir es que los colombianos son muy virtuosos desde el punto de vista normativo, es que son muy buenos juristas o muy buenos gramáticos. No, yo pienso que se trata de todo un funcionamiento ideológico y político extraordinariamente astuto y extraordinariamente rentable, a través del cual nuestros caudillos y nuestras élites han procurado, primero, evitar el cambio social, bloquear toda clase de iniciativas insurgentes y participativas y alternativas, y por el otro lado generar el consenso político y crear la impresión de que vivimos en democracias cabales, en democracias reales. Esto finalmente conduce a lo que Octavio Paz llamaba la mentira constitucional, que yo prefiero denominar más bien la mentira normativa, para incluir no solamente el constitucionalismo, sino el internacionalismo. Es decir, esos dos discursos a través de los cuales nuestras clases dirigentes y nuestros partidos gobernantes, con grandes diferencias de matiz, por supuesto, entre las regiones y entre los países, pues han procurado
producir estos efectos ideológicos